buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Rostock, el 40 ya en una de nuestras sedes, en el Bukowski, en Ruzafa, en la calle Tomasos, donde se pincha la mejor craft beer y también el mejor rock and roll. Precisamente hoy vamos sobrados de garaje, de rock and roll y de actitud. Recordaremos lo más destacado de la Tiki Party celebrada en Jesús Pobre. Cerramos el programa con Los Pólipos, el grupo madrileño estuvo descargando, presentamos el tema Amado Líder. Antes veremos a Ex-Fan, que pasaron por Pedreguer en el Bonaventura Fest con su tema Perrito. Pero sin lugar a dudas el protagonista de Rostock hoy es Emerche, la formación de La Rioja Alavesa. Practican rock de bodega y demostraron ser una de las sensaciones de esta Tiki Party. Registramos los temas Relevo, No Quiero Salir, Jaquingo Baseño, Phantom Mover y el tema con el que abriremos nuestro programa, Aitaren Echea. Arrancamos la entrevista en el frontón adyacente al escenario, pero la descarga de Los Pólipos hizo que tuviéramos que cambiarnos hasta un enclave del bello pueblo de la Marina. Y aparte también porque queríamos que estuviera Tali en la entrevista. Con esta divertida formación de rock de bodega de La Rioja Alavesa de Ollón, estamos hoy en Rostock, Emerche, aquí en el Bukowski. Bueno, pues sí, en Rostock estamos con un grupo que nos encanta, un grupo que viene de La Rioja Alavesa, Arabar Herriosan, ni más ni menos. Tenemos con nosotros a Emerche, que no Emenche, pero luego hablaremos de eso. Josu, Zer moduz? Ondo, oso ondo, caben 10. Son euskaldunes, evidentemente, y por eso saben que el rostoquismo es así. Ibai, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes, un placer. Bueno, pues este es uno de los grupos que más nos ha encantado de los últimos que hemos conocido de Nuevo Cuño. Ellos, ya digamos que en el 2018, en uno de sus discos, con el tema Relevo, quisieron anunciar estas bandas emergentes, como el caso de Death Devils o ellos mismos, para que se renueve un poquito la escena. Pero bueno, antes de nada, vamos a arrancar con lo que yo creo que todo el mundo queda impactado, ¿no?, cuando ve ese nombre, Emerche. ¿Por qué? Pues todo empezó porque en Logroño, cuando empezamos a ensayar en Logroño, claro, compartíamos local con una banda y nosotros siempre con la colla, ¿no?, en euskera, Menche, 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 y nos dijeron, ¿qué cojones decís de la Merche?, ¿no? Y claro, luego conocimos a la Merche y dijimos, pues hay que llamarnos Emerche, o sea, porque la Merche ha sido una que por desgracia ha fallecido, pero ha sido una de las referentes del rock and roll en Logroño, en toda la zona, y la verdad que se lo debemos a ella, y vamos, y con orgullo hasta el final con ese nombre.
Bueno, porque hay que decir que ellos son oyondarras, de Oyón, de la zona de Rioja Alavesa, pero están afincados en Logroño. Y ahí, Ibai, la Merche era la que manejaba un poco el cotarro y la que os introdujo un poquito, y en agradecimiento se ha quedado el nombre, que aparte pues tiene ese juego, porque en euskera Hementxe significa aquí, y se dice mucho, y con esa dualidad jugáis, ¿no? Total, sí, o sea, Merche fue una referencia total, como decía Josu, y bueno, pues nos abrió las puertas de la ciudad, de Logroño, y bueno, desde los primeros insultos que nos echó hasta toda la trayectoria en la que nos ha acompañado, que ha sido pues bueno, la mujer que nos ha acompañado en todos los conciertos, con la que nos íbamos a casar todos en directo, pero bueno, pues como decía Josu, por desgracia para todos y todas falleció, pero bueno, la tenemos siempre en nuestro recuerdo, en nuestros corazones. Ahora el Estéreo, por ejemplo, tiene en el altar a Merche, y no se nos olvidará nunca. Y bueno, pues nosotros llevaremos siempre con orgullo ese nombre de la banda y por supuesto en el recuerdo a su persona. Bueno, pues evidentemente ya hemos presentado el porqué de ese nombre, que es maravilloso, bueno, tiene un logo brutal, el logo de Merche y el nombre es impresionante. Y vosotros, Josu, practicáis rock de bodega. ¿Por qué? Porque yo sé que tú estás muy cercano con el vino. Tenéis evidentemente una herencia brutal del rock americano, del rock australiano, bandas como Radio Birman, como los NC5, pero también un poquito de punk vasco, se ve sobre todo en las canciones en euskera. Pero bueno, cuéntanos, porque claro, la Rioja Alavesa, ¿qué vamos a decir, no? Y tú en concreto, ¿ensayabais en bodegas? ¿Cómo es un poquito esa historia del grupo? A ver, la historia es simple. En Rioja Alavesa, por desgracia, no hay sitios donde las bandas puedan gestionar, bueno, o hacer su mierda, y pues nosotros nos tocó, en este caso en mi bodega, que gracias a Dios yo tenía un espacio que ofrecer, y bueno, y ahí se gestó toda la historia, y pues eso, rock de bodega, o sea, como has dicho tú, o sea, es que pues, somos amigos de toda la vida, desde que somos así, y pues la bodega fue el punto de unión de todo esto que ahora pues sigue hacia adelante, y ojalá no acabe nunca, ¿sabes? Sí, porque además es que Emerche lleva 10 años, que lo celebraron hace poco con gente, buenos amigos, con los Death Devils, entre otras bandas, los chicos y demás. Una década. Ibai, no sé si cuando arrancasteis os imaginabais el recorrido que vais a tener, luego entraremos en discografía, pero por ejemplo hitos como tocar en el Askena o haber estado tocando en Brighton, en Londres, tirando la vista atrás, una década con lo insultantemente jóvenes que sois. Bueno, Josu siempre nos ha dicho que hasta que una banda no tiene 10 años no se puede considerar banda. Y al principio nos hacía mucha gracia, que era como, joder, bueno, si somos colegas de toda la vida y llevamos toda la vida juntos, nos consideramos banda. Pero ahora que hemos hecho 10 años, vemos que hemos tenido que pasar muchas cosas, muchos puntos de inflexión, que hemos tenido que ir superando, muchas decisiones que tomar, ceder muchas cosas en nuestras vidas personales por el proyecto y sobre todo por mantenernos juntos y... Bueno, pues como cualquier relación, ¿no? El hacer una apuesta por lo que de verdad crees. Y sí, pues, si nos ponemos a pensar o mirar un poquito atrás, en la vida pensaríamos que conseguiríamos pues, esos pequeños hitos que para una banda de Rioja Alavesa, de gente de pueblo, porque somos al final, como decías, una banda de bodega, una banda de pueblos pequeños, que han ido consiguiendo y que no hay mayor ilusión que conseguirlo con tus colegas.
pasaba en esa época, igual que nos ha pasado siempre, es que somos gente de pueblo que no hemos tenido ninguna referencia cercana que nos haya llevado a, bueno, pues a sentir un poquito esas referencias que puede tener gente con primas, hermanas, pues gente más mayor en institutos o lo que sea, que te van enseñando un poquito el camino. Nosotros lo hemos recibido con otras personas, pero en un momento dijimos, hostia, como que nuestra movida estaba como un poco oculta en nuestra zona, éramos un poquito alienígenas, diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos mamado, lo que nos ha gustado, somos capaces de reproducirlo, bueno, capaces, a nuestro nivel, ¿no? Pero que con los recursos que teníamos en ese momento y los que tenemos hoy en día, hemos sabido reproducirlo como con el más corazón que talento y bueno, pues ahí estaba, ¿no? Esa, como decías, bueno, esas ideas sobre la mesa y decir, aquí estamos y vamos a por todas, y que muchas veces se ha dicho que el rock and roll está muerto y que sigue dando puñetazos en la cara día a día que pasa. Siempre sueñas con sacar un LP y sobre todo que hemos sido amantes de lo analógico. He dicho analógico, ¿no? Bueno, analógico. Bueno, esto es el efecto de bebernos unas cuantas birras, unas cuantas caselletas que llevamos también aquí en la terreta. Y bueno, pues eso, que soñamos con sacar ese plástico negro en vinilo, que tantos años llevábamos escuchando y demás, y claro, se anima un gran sello como es Folk Records a apoyarnos, a acompañarnos en este camino, a editarlo, y por supuesto fue, como decías, ¿no? Un punto de inflexión, un hito, o sea, para la banda, yo creo que el más grande, ¿no? O sea, cuando Folk Records dice, nos animamos, vamos con vosotros, vamos a tope, y efectivamente se agotaron todos los discos en la gira, fue algo maravilloso. Claro, con todo lo de folk. Eso, que siendo fans de lo que es folk, ¿no? Que siempre hemos comprado vinilos de ahí y joder, y que folk apueste, digamos, por nosotros, para nosotros fue un punto de inflexión brutal. Y claro, ese disco aparte, a la hora de grabarlo, a la banda le dio un punch, una fuerza, claro, veníamos de la pandemia, de que no tal, y ya fue un punch a tope con todo y eso, grabamos en directo, todo, con Martín, el de Cápsula, que vamos, un tío que trabaja muy bien, que nos hizo estar súper a gusto, y fueron, pues no sé, 5 días, o menos, 4 días, que fueron para nosotros un punto de inflexión, pues eso, brutal, y no sé qué más decir.
el Jaquingo baseño es brutal y negociante. Cuéntanos la historia, porque es un tema, por ejemplo, el de Jaquingo baseño en euskera, mucha gente no lo sabrá, pero y sobre todo, ¿cómo sentís cuando gente que no es euskalduna lo canta, lo baila y lo corea? Mira, Jaquingo Basenu habla de todas esas personas que nos han metido el veneno del rock and roll en nuestra vida. Cuando escribí la letra, yo pensaba en mi padre. Yo tuve la referencia de mi padre, de escuchar los discos que he escuchado de siempre, de toda la vida, con mi padre, de pues eso, de tienes la casa que limpiar, pero en vez de estar limpiando estás de rodillas en el suelo con la fregona, tirado de rodillas, pues cantando todas las canciones de los MC5, de no sé cuál, pues de todas estas referencias que nos han flipado siempre. Y bueno, es como una pequeña oda, o bueno, un homenaje a todas esas personas que nos han llevado a esto y que desde el escenario les podemos decir, si supierais lo bonito que es veros bailar rock and roll cuando nosotros estamos arriba. Y la verdad es que nos estamos llevando unas sorpresas tremendas cuando vemos a la gente bailarlo, saltando, haciendo pogos, diciendo, wow, conectan, ¿no? Conectan con esta energía, con este mensaje que, por supuesto, pues todo el mundo tenemos nuestra personita, ¿no? Y bueno, en mi caso fue mi padre, pero cada uno de nosotros hemos tenido la nuestra y algo maravilloso. Esta banda diu sí al valencià. Molt bé, molt bé, molt bé.
Bueno, Itali, hace poco en el Askena, supongo que una pasada, ¿no? Sí, la verdad que es la primera vez que vamos a un sitio así, toreamos en un sitio muy bueno y salimos muy contentos, el resultado fue espectacular y ojalá haya más. Y la verdad que satisfechos. Bueno, esta entrevista tenía que hacerse para que viniera Tali. La parte A de la entrevista en el frontón y la parte B aquí, porque queríamos despedir como mandan los cánones. Tali, dinos algo. A ver, voy a decir unas palabras. Es un puto orgullo estar aquí en Jesús Pobre. Pero sí, pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que la mejor canción de Merche está en lo nuevo que acabamos de grabar en Italia. Hay unos cuantos temas, pero principalmente uno, en mi opinión, que será seguramente el que sea el single, que es el que más enfoca o bueno, más refleja lo que es la banda hoy en día. Una energía, creo que capta totalmente lo que es nuestro proyecto, nuestra propuesta y sobre todo, pues como te decía, ¿no? Esa energía, además está grabado en directo, todo lo que implica tocar con amigos, hacerlo en ocasiones así como irte a grabar a Italia, grabarlo todo en directo y tal, y creo que la que más nos va a representar está por llegar. Jodido el concierto de los Polipos. Eso sí. Pero bueno, en otra Rostock compensar a Emerche. Emerche, es que ricasco. Es que ricasco zuei, es que ricasco a toda la gente que ve este programa, que es un verdadero placer estar aquí, ser entrevistados en este espacio y, bueno, que no sea la última vez. Cuando quieras, estás invitado a mi bodega y beberte todo el vino que te dé la gana. Emerche, aupa ahí. Es que ricasco.
segueix el meu consell i fuig del seu costat. El farà la vella vetes i el xuparà la sang. Partido